para que tú siembres en nosotros tu preciosa semilla. Señor, renunciamos a toda distracción, todo cansancio, todo aquello que impide, Señor, que tú fluyas a través de nosotros, que tú tomes control de nuestro ser. Hoy, Señor, nos aferramos a tu promesa, a las promesas eternas, y reprendemos toda obra de la carne que quiera, Señor, seducirnos, controlarnos. Hoy nos enfocamos en ti. Abre nuestro corazón para recibir tu palabra, tu esencia, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? Qué bueno que no soy ciego, porque si fuera ciego diría, ya se fueron, no sé. Ya no hay nadie. Parece que cayó un ciclón, ¿no? El día de hoy, hermano, vamos a hablar de los dones del Espíritu. Y es muy difícil explicar o hablar, entender lo que son los dones del Espíritu en unos minutos. Así que vamos a ver hasta dónde Dios nos lleva y por qué es tan importante enfocarnos en estos dones. Primera de Corintios 12. Vamos a estar leyendo desde el 1 hasta el 11. Si usted tiene un lápiz, un papel, apunte los textos, y le recomiendo que no solo apunte los textos, apunte a qué se refiere, porque luego se le va a olvidar en su casa. Si usted de verdad le interesa crecer, le interesa madurar, le interesa conocer a Dios, hermano, tiene que hacer su trabajo. Una vez fuimos a comer a un restaurante. ¿Cuántos han ido a comer a un restaurante? Y el mesero no tenía libretita. Y nos trajo platos todos equivocados. ¿Por qué? Porque nos creemos a veces muy inteligentes más que Dios y no lo hacemos. Entonces el mesero, hermano, agarra para tomar su orden, aunque tenga buena memoria, hágalo por respeto. Y me trae una hamburguesa sin cebolla, bien cocinada, y ellos ponen sus notitas ahí, ¿sí o no? Y de bebida tal y tal y tal, wow. Y cuando le traen su orden, lo que usted pidió, como lo pidió, el mesero se ganó una gran propina, ¿sí o no? Y cuando no, hermano, debemos comenzar a tenerle respeto a Dios. De ahora en adelante, hermano, ya lo hemos dicho antes, pero hoy lo estamos haciendo, los servicios empiezan a tiempo. Llegue quien llegue. El domingo a las 3 de la tarde, el viernes a las 7:30, llegue quien llegue. Tenemos que respetar a Dios. Hermano, Dios es más importante que la empresa donde usted trabaja. Dios es más importante que su negocio. Dios es más importante que la escuela donde usted va, que la escuela donde van sus hijos. Dios es más importante que el deporte que juegan sus hijos. Para el fútbol corriendo. Ay, sí, porque va a llegar tarde. ¿Y la iglesia? ¿Y las cosas de Dios? ¿Qué importa? Me estoy hablando a mí. Tenemos que honrar a Dios si queremos la honra de Dios. Amén. Entonces, hoy, el día de hoy, vamos a hablar de estos dones, hermano. 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Eso dice su Biblia. ¿Cuántos me siguen en su Biblia o en la pantalla que está ahí? ¿Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándonos como se os lleva a ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros por el mismo Espíritu, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno.
el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces nos está hablando, hermano, de las manifestaciones de Dios. Nos habla de la Trinidad de Dios. Nos habla, hermano, que hay dones del Espíritu, que Él da como Él quiere, que Él reparte como Él quiere. Nos está hablando de manifestaciones del Padre. ¿Dónde las encuentro? Romanos 12. Usted va a ver en Romanos 12 las operaciones del Padre. Es lo que está diciendo. Y también los ministerios del Hijo, Efesios 4. Cuando tenga tiempo en su casa, hermano, los busca, solo apúntelo para que no se me distraiga. Amén. Uy, hermano, amén. Hermano, dígame amén usted, aunque sea, porque me anime. Amén, hermano. Hermano, cuando la Biblia es mal interpretada muchas veces, por ejemplo, cuando dice a Pablo, le recomienda a Timoteo y dice: a la mujer no le permito que enseñe. Aprenda en silencio, pregúntele en su casa a su marido. Y muchas iglesias hacen eso. A la mujer no la dejan enseñar, la tienen marginada porque ahí dice eso. No está diciendo eso. Lo que pasa es que en ese tiempo la mujer no tenía estudio, la mujer no era culta, la mujer no sabía nada. Solo era usada para tener hijos, para ser madre y ser esposa, nada más. Entonces, cuando está el predicador disertando, hablando, las mujeres no entienden lo que está hablando. Los hombres sí, porque ellos saben. Entonces, están todos sentados, los matrimonios, las parejas. Entonces, está el disertador, está hablando, y la mujer: ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Entonces Pablo dice: hey, cállese, aprenda en silencio. Cuando llegue a su casa, le pregunta a su marido y él que le explique. ¿Ya me entendió? Entonces, toda distracción en la iglesia, toda distracción en la prédica, quítela. Solo apunte, y en su casa, hermano, usted lo investiga, lo averigua. ¿Está conmigo? Entonces, mire bien. Ahorita vamos a poder trazar, hermano, destajar todo eso. Y dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que da los dones. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Jesús da los ministerios. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Estamos hablando de cosas diferentes. Amén. Otro día vamos a hablar de las operaciones, otro día vamos a hablar de los ministerios, pero hoy nos vamos a enfocar en los dones del Espíritu. Amén. Y dice el verso 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Otra versión dice: deseo hablarles, quiero que sepan de los dones especiales que el Espíritu nos da. Ponga bien atención, porque quiero que los entiendan bien y que no los malentiendan. O sea, me interesa que sepan, que los conozcan, que sepan lo que Dios nos dio. Hermano, la palabra ignorar quiere decir desconocer. La palabra ignorar quiere decir olvidar, desatender, desechar, rechazar. No rechacen los dones. No los desatiendan, no los tengan en poco. Don significa donación. De ahí viene la palabra don, donación. Es un don, un regalo. Significa dádiva, regalo, gracia, habilidad, capacidad, facultad, aptitud. Lo contrario es torpeza. Entonces Dios, a través de su Espíritu Santo, nos da dones, nos da regalos, y dice que no los ignoramos. Hermano, torpeza quiere decir ineptitud. Torpeza quiere decir inexperiencia, incompetencia. Una vez estaba hablando con una persona y renunció el secretario de Estado de Estados Unidos. Se llamaba Colin Powell. Y salió una noticia: renuncia Colin Powell. Era una gran noticia, pues. Y le digo: y ya renunció Colin Powell. ¿Cuál pavo? Me dice. ¿Cuál pavo renunció? No estoy hablando de pavo. Entonces, muchas veces nosotros, hermano, ignoramos las cosas por la inexperiencia. Torpeza quiere decir incompetencia, aturdimiento, desacierto, equivocación,
error, hierro, con Y, errar. Entonces, si entendemos bien lo que el Señor nos está diciendo, que Él nos da herramientas, regalos, armas para hacernos sabios. ¿Cuántos entienden? Él es nuestro ayudador. ¿De cuántos el Espíritu Santo es su ayudador? El consolador, nuestro guía, nuestro maestro. Y el Espíritu Santo nos capacita, nos hace aptos, competentes para ser edificados y edificar el cuerpo de Cristo. Si no es así, estamos haciendo daño. Estamos actuando en la carne, hablamos por hablar, decimos lo que se nos ocurre, lo que pensamos, lo que creemos que es. Y es un gran error, es un gran problema. Y dice, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Alguien me puede ayudar y decir para provecho? Para que no seamos necios. Nos quita la necedad. Dice Pablo, actúen como sabios, no como necios. Como Nabal. ¿Quién era Nabal, hermano? Nabal fue un hombre que Dios le ayudó a levantar su empresa, le ayudó, lo protegió en el desierto, y cuando Dios necesitó de él, le dijo a Dios, no sé quién eres tú. Envió David sus hombres a decirle, hey Nabal, acuérdate cuando eras pobre, acuérdate cuando andabas cruzando la frontera, acuérdate cuando la migra te perseguía, acuérdate. Él se le olvidó y hirió a los enviados de David, que representaba a Dios. Menospreció, hermano, no entendió la realidad y fue muerto por menospreciar a Dios. Y muchas veces por ignorancia, escúcheme bien, menospreciamos a Dios, y esto es muy grave, aunque creamos que tenemos la razón. Nabal siempre pensó que tenía la razón. Léalo cuando tenga tiempo ahí, 1 Samuel 25. O como Esaú, hermano, que ignoró el valor de la primogenitura y la perdió. Y después se arrepintió y quiso recuperarla. Y dice Hebreos que aunque lloró amargamente, nunca pudo recuperarla. Perdió la primogenitura, perdió la bendición por despreciador, por ignorante. Y el apóstol Pablo nos dice, hey hermanos, no ignoremos. Dice, hey, conozcan los dones que Dios les dio, usen los dones para que no los malentiendan, para que no los malusen. Una vez un señor estaba clavando un clavo, redundancia hay ahí, y agarró el clavo y lo estaba clavando, y agarró un taladro y con el taladro le estaba pegando. Así somos buenos, ¿no? Para mal usar las cosas. Cuando yo me casé, me regalaron una aspiradora. ¿Alguien me puede decir para qué sirve la aspiradora? Aspirar. Y la puse afuera del baño. Yo le puse una toalla, a mi esposa una camisa, luego una toalla y luego otra, y al final no hallábamos la aspiradora. La buscamos por todos lados. ¿Y qué pasó? ¿Nos robaron la aspiradora? No. La aspiradora se estaba usando como guardarropa, pero la aspiradora no es para guardar ropa, es para aspirar. Y muchas veces nosotros, si ignoramos, si no conocemos lo que Dios nos dio, vamos a estar dando mal uso a lo que Dios nos dio. Le damos mal uso a la boca. Tenemos la lengua de más, hablamos de más, herimos, lastimamos, destruimos. Damos mal uso a nuestra mente. En vez de usar la mente para Cristo, para cosas que edifiquen a Dios, las usamos para otras cosas. Y el Señor dice, hey, no ignoremos, entiendan bien los dones. ¿Cuántos entienden esto? Miren lo que dice el verso 2 y 3 de ahí de 1 Corintios 12. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos, como objetos. Siempre quise cargar a San Isidro Labrador, pero solo los riquillos del pueblo podían cargarlo. Había que hacer línea para cargar a San Isidro. No podía, no tenía influencia. Así éramos, como los ídolos. Bueno, allá está hablando de otra cosa, pero es algo parecido. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús.
Anatema es maldito. Nadie que hable por el Espíritu llama maldito a Jesús. Nunca más blasfema, nunca más se aparta de él. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos entienden? Dice, cuando ustedes eran gentiles, eran mercancía. ¿Sí o no? Yo era alcohólico. A los 15 años yo ya era alcohólico. ¿Por qué? Porque era gentil. No había otra. A los 15 tienes que ser alcohólico y punto. ¿Por qué? No sé. Porque todos son, tal vez. Estuve a punto de hacerme un tatuaje. Gracias a Dios no me lo hice. ¿Por qué? Porque era pagano, era perverso, era inicuo, era gentil. Por eso no lo hice. Perdón, por eso lo quería hacer. Disculpe. En una ocasión me sentía enfermo y le dije, mamá, me siento muy enfermo, me siento mal. Me dijo, rézale a la Virgen del Perpetuo Socorro. Y yo fui a rezarle a la Virgen y la Virgen estaba visca. Y yo decía, ¿cómo esa pintura me va a ayudar? Yo estaba pequeño. Y yo me acuerdo que me le paraba enfrente y me hacía para allá y ella me miraba, le hacía así. ¿A cuánto les pasó eso? Y yo razonaba y yo decía, estos son ídolos, estos no oyen. Y me decía, rézale a esa Virgen y te va a salvar. Infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque éramos gentiles, éramos apartados de Dios, no conocíamos a Dios. Dios lo entiende. Hacíamos infinidad de cosas porque éramos gentiles, pero ahora en Cristo, aquí es donde me ayuda, diga ahora en Cristo. Escúchame bien, si nosotros no conocemos los dones, si los ignoramos, si no los tenemos, entonces vamos a malentenderlos y solo hemos cambiado de religión. Porque la gente que no conoce los dones los critica. Dígame a alguien que se ha cerrado a Dios y no quiere ningún don, no le interesa y critica a aquellos que sí los tienen. ¿Por qué? Porque es fácil criticar lo que no entendemos. Es fácil criticar lo que se nos afigura. Es fácil criticar y decir, pero el Señor nos está diciendo por medio de Pablo, hey, no ignoren los dones, no ignoren las herramientas. ¿Cuántos hijos su mamá le dice, no se olvide de su chamarra, su jacket, póngasela? Estoy bien, y allá hace un frillazo que no hay que hacer. Haga caso. Es lo que Pablo más o menos nos está diciendo. Hermanos, si nosotros no tenemos los dones, si los ignoramos, solo cambiamos de religión. ¿De qué religión eres? Si nos cambiamos de religión, mejor devuélvase a la otra. Es más grande y más fácil. Usted nomás dice que es de ahí y viva como quiera. Pero en Cristo no es religión. En Cristo, Cristo se manifiesta en nosotros. El Espíritu de Dios se manifiesta en nosotros a través de los dones del Espíritu Santo. Es lo que Pablo está diciendo. Antes teníamos religión, éramos gentiles, éramos paganos, hacíamos las cosas por hacerlas, practicábamos lo que nos decían que practicáramos. Éramos como robots, como zombies. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vaya y haga, ahí lo hacía. Es lo que Pablo está diciendo. Éramos como robots, como zombies. Dice otra versión de eso que leímos, versículo 2 y 3 de Corintios. Estamos ahí todavía. Como recordarán, antes de convertirse, cuando todavía eran paganos, fueron llevados por el mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Si hemos experimentado al Espíritu Santo y sus dones manifestados, es imposible que maldigamos a Jesús. ¿Cuántos se entienden?
Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. ¿Quién es Jesús para ti? Un buen hombre, un buen filósofo, un maestro, un profeta. Es diferente cuando decimos es mi Señor, es mi amo, es mi dueño y es por el Espíritu Santo. Con estos dones somos sellados por el Espíritu Santo. Son las arras del Espíritu. Es la garantía, el testimonio que somos hijos de Dios. Le repito, si no tenemos estos dones, somos un religioso más. Muy morales. Podemos sabernos la Biblia de memoria. Es tremendo. Pero esto es diferente. Por eso Pablo dice, no los ignoren. ¿Cuántos se entienden? Segunda de Corintios 1:20. Vamos a leer Nueva Traducción Viviente. Esta traducción está más clara. Segunda de Corintios 1:20, pero no se despegue de 1 Corintios 12. Amén. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita. Es Dios quien nos capacita. Junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó, nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón. Ponga bien atención, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Es por el Espíritu Santo. No lo ignore. Es fácil ignorarlo. Es fácil decir que algo no existe cuando no lo he experimentado, cuando no lo conozco. Es como que mire a una mujer dando a luz y diga, el dolor es falso, no le duele nada, está fingiendo. Porque como yo no siento. ¿Cuántas mamás hay acá? ¿Cuántos han tenido sus hijos? Es mentira, no les dolió. Es falso. Porque acá dice que no les dolió. Hermano, es ridículo. Dios es real. El Espíritu Santo es real. Nosotros somos reales. Él más real que nosotros. Si no recibimos y usamos, experimentamos estos dones, solo seremos unos religiosos. Sectarios más del montón. Porque Dios no vive en nosotros. Nadie puede negar a Jesús después de haber hablado por el Espíritu. Es imposible. Nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu. ¿Cuántos entienden? Hermano, es un sello. Una vez compré un jugo y en mi camión, me paré en una tienda, agarré un jugo y cuando lo abrí ya estaba abierto. Antes de abrirlo ya estaba abierto. No había más. Me lo tomé con desconfianza y me sentí así. ¿Por qué? Porque no tenía sello. No está garantizado que esté fresco, que esté sano, porque está abierto. Entonces, hermano, el sello, las arras del Espíritu es el sello, la garantía de autenticidad de que somos hijos de Dios. Por eso Pablo dice, no ignoren, conózcanlos. Él los da como Él quiere. Romanos 8:2. Quiero que lo lea junto conmigo. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu, si está conmigo, léalo junto conmigo y no se distraiga, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, ponga bien atención,
viene un quiz, prepárese. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es imposible, no le busque. Podremos ser muy morales, podremos ser muy disciplinados, pero no basta, no es suficiente. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios que nos ayude. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, léalo más fuerte, no se oyó. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Dice eso su Biblia? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habe, dele un aplauso, se lo va a dar, porque esto que viene es muy importante. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo, la manifestación. Esto es serio. Hermanos, si ignoramos estos dones, vamos a fracasar. Vamos a ser como Gandhi, como Mahoma, como esos monjes vestidos de anaranjado que dedican su vida en el Tíbet, un religioso más. La diferencia es el Espíritu Santo en nosotros, que es para todos. ¿Cuántos entienden? Volvamos a Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es de lo que estamos hablando. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es ministerio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso los da Jesucristo. Amén. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Las operaciones las encuentra en Romanos 12. Hoy no estamos hablando de ellas. Entonces el Espíritu se manifiesta en nosotros a través de dones dados por Él mismo. Hermano, esto es bien glorioso. No es algo de nosotros. O si me voy a esforzar, ahora sí bien, ahora sí voy a orar y no. Es permitir que Él lo haga en nosotros. Hermanos, de nosotros no puede salir nada bueno. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Es Él en nosotros, el Espíritu en nosotros. ¿Cuántos entienden? El Señor Jesucristo se manifiesta a través de ministerios y las operaciones. Ya hablamos de esto. Mire lo que dice esta versión de lo que hablamos. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir. Los ministerios son profesiones, llamados, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, que son las operaciones, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos. Hoy vamos a conocer los dones del Espíritu que tiene Él dispuestos para nosotros, para provecho de la iglesia. Vamos ahí, 1 Corintios 12:7.
Pero a cada uno se le da la manifestación por el Espíritu para provecho. Estos dones, hermano, de lo que vamos a hablar, yo creo que vamos a hablar de uno nomás. No es para que nos jactemos. Oh, ahí va el que habla lenguas. Y las interpreta, no, pues peor. El milagrero, el que hace milagros. A 20 el milagro, pase, mande su pacto, mande y le hacemos un milagro. Hermano, es mentira de Satanás. Hay gente que cae en esto por fanatismo. Y luego después cuando les va mal se quejan contra Dios, se hieren contra Dios porque ignoran, mal usan los dones. Entonces no es para que nos jactemos. ¿Cuántos me están entendiendo? No es para que nos envanezcamos o para deleitarnos en ellos. Ay, me voy a deleitar en hablar lenguas. Ay, no es para eso, hermano. Es para algo más. Es para su gloria, es para su iglesia, es para edificación, es para provecho. No sé cuántos me están entendiendo. No los debemos mal usar. A cada uno de nosotros se nos dan estos dones espirituales, dice otra versión, para que nos ayudemos mutuamente. No para mí, para los demás. ¿Cuántos entienden? Verso 8. Porque a este se les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Todo esto es lo que vamos a estudiar, que son necesarios para la edificación de la iglesia, son necesarios para provecho. Dice otra versión, ahora quiero que entendamos algo. Estos dones siempre se han manifestado en los hijos de Dios. Hermano, los dones del Espíritu Santo están en toda la Biblia. Solo que antes que Cristo muriera y resucitara y fuera glorificado, el Espíritu venía sobre las personas y las usaba para cierta comisión. Vino sobre Sansón y mató 1000 filisteos. Vino sobre David y mató un gigante. ¿Sí me entiende? Venía sobre las personas. El Espíritu Santo no crea que nació cuando murió Jesús y resucitó. El Espíritu Santo es Dios y siempre se ha manifestado. Simplemente que anteriormente venía sobre las personas, las usaba y se iba. Pero ahora que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, Hechos 2, vino a quedarse para siempre. Ahora por la redención de Cristo Jesús somos redimidos. Ahora Dios puede vivir en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. La pregunta es, ¿para qué vive en nosotros? Piense, ¿para qué debería vivir Dios en mí si vivo igual que los del mundo? ¿Cuál es el propósito de que Dios viva en mí? ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos ya se enojaron? Hermano, venía sobre los profetas, sobre los reyes, los sacerdotes. Es común, hermano, porque siempre ha estado ahí. Pero ahora que Cristo murió y resucitó, ahora vive en mí. Diga conmigo, vive en mí. Ahora sí vamos al primer don. Escúcheme bien, este don es para usted. Es para usted. Nosotros fuimos a un lugar allá por la selva. Muy bonito, por cierto. Fuimos a Costa Rica, en la selva. Usted no tiene una idea lo valioso que es un corta uñas. Cuando llegue a su casa y mire su corta uñas guardado ahí, béselo, abrácelo, trátelo bien. Porque cuando le haga falta un corta uñas. Mi uña se me hizo así y no había corta uñas. Y decía, nunca me había dado cuenta qué valioso es un corta uñas. Tic, 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 tic. Y le daba por un lado y le daba por el otro y por aquí. Qué importantes son las herramientas adecuadas. Qué importante es conocer los dones del Espíritu Santo de Dios para provecho, para nuestra edificación. Son para usted y para mí. ¿Cuántos entienden? Es para ti.
Es para ti. No los ignores. Dice el número uno, el don número uno, palabra de sabiduría. Dice aún el Espíritu le da capacidad de dar consejos sabios. Es palabra de sabiduría. Le da capacidad de dar consejos sabios. Es obvio que si va a dar consejos sabios, primero lo recibió usted. ¿O no? Hermano, en la carne somos buenos aconsejadores. Unos psicólogos excelentes. Ya llevan 5 divorcios, pero buenos psicólogos. Se suicidan 2, 3, pero buenos psicólogos. Hablan bonito, hermanos, son lisonjeros, pero no hay fruto. Pero acá es diferente. Dios nos da a nosotros, nos consuela para consolar, nos habla para que hablemos, nos restaura para restaurar. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu se manifiesta en nosotros por Él mismo. Mire bien, palabra de sabiduría es saber aconsejar. Es tan importante tener sabiduría. Es necesaria, dice Santiago, que del único lugar donde viene es de Dios. Santiago 1:5. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Hermano, a veces no es si somos buenos o malos, es que no sabemos qué hacer. ¿Qué es lo correcto? ¿Sí o no? A veces estamos como en la piñata. ¿Qué hago? Entonces el Espíritu Santo da este don de sabiduría para saber qué hacer, para saber qué hablar, para saber cómo aconsejar. Hermano, quiero que me entienda, no solo es una manifestación en la iglesia como creíamos. Ay, me dio espíritu de sabiduría. No, es para que viva con Él. Los dones de Dios son irrevocables. Los dones de Dios son para siempre. ¿Cuántos se entienden? Mire lo que dice Romanos, no está en la lista, pero mire lo que dice Romanos 11:29. Mire lo que dice. Disculpe que ahí lo Romanos 11:29. Dice lo mismo. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo mismo dice su Biblia. Entonces la sabiduría no se queda en la iglesia a las 5 o 6 que nos vamos. La sabiduría va con usted. La sabiduría se queda en el templo. La sabiduría habita en el templo hecho de la mano de Dios, que es usted, es nuestro cuerpo, nuestro ser. Hermano, ¿por qué la sabiduría está en la cabeza de la lista de los dones? ¿Por qué no pone primero la fe? ¿Por qué no pone primero el hacer milagros? ¿Por qué sabiduría va primero? Porque si no hay sabiduría, todo lo demás de nada sirve. Podrá tener mucha fe, podrá hacer milagros, podrá hacer infinidad de cosas, pero si no tiene sabiduría, de nada sirve. La sabiduría, hermano, estuvo en el principio del mundo. El mundo se estableció en la sabiduría. ¿Cuántos entienden? Nada sirve si no tenemos sabiduría. La sabiduría es más valiosa que el oro. La sabiduría es más valiosa que el overtime y que los buenos beneficios. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. ¿Dice eso su Biblia? Y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Sabiduría de Dios. El Espíritu Santo la hace real. Es un don, es una manifestación que se manifiesta en los hijos de Dios. No los malentiendan. ¿Cuántos me entienden? Como Daniel en Babilonia. Él y sus amigos dice que no se hallaron jóvenes más sabios que ellos. ¿De dónde venía esa sabiduría? De Dios. Como Esther.
Como todos los hombres que han progresado, que han salido victoriosos, la sabiduría. Hermano, podemos tener un buen corazón, podemos tener buenas intenciones, podemos tener un potencial grandioso, pero si no tenemos sabiduría, si no tenemos el don de sabiduría, vamos a seguir fracasando y de mal en peor. ¿Cuántos me entienden? Lo primero que pidió Salomón cuando se enfrentó a Dios fue sabiduría. Se le apareció en sueños: pídeme lo que quieras. Hermano, si Dios se le aparece a usted y le dice: pídeme lo que quieras, ¿qué le pediría a usted? Pues ya miro la Biblia, ¿no? Pero sin que Salomón no había leído la Biblia. Salomón no leyó acerca de Salomón porque Salomón todavía no escribía. ¿Qué pediría usted? Hermano, ¿qué quiere que haga Dios por usted? ¿Cuántos se entienden? Primera de Reyes 3:5. Hermano, si Salomón no pide sabiduría, él no hubiera podido gobernar correctamente. Hubiera sido un fracaso. Lo fue al final por necio, pero no fue culpa de Dios o porque no tuvo sabiduría. Dice Primera de Reyes 3:5. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué pediría usted? Y usted continúa leyendo. Verso 9, lo lea en su casa. Le contesta Salomón: 3:9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aún también te he dado las casas que pediste, riquezas, gloria, las que no pediste, perdón, de tal manera que entre los reyes ninguno hay como tú en todos tus días. Sabiduría. Y está disponible directamente de Dios a través de su Espíritu Santo, y es un don, regalo de Dios. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos entienden? ¿Qué hubiera pedido usted? El hombre más sabio de la tierra recibe del Espíritu Santo de Dios, no solo para él, sino para su pueblo y para todas las naciones de la tierra. Sabiduría. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. No sé qué le enseñaron, pero la sabiduría viene de Dios. Veamos esta alegoría. Dice que vino de lejos la reina de los sabeos, representando a los gentiles. Vino buscando esa sabiduría de Salomón. No vino por su belleza. Ay, es que está muy guapo Salomón. Lo miré en Instagram. Voy a verlo. ¿Sí me entienden cómo Satanás usa las redes sociales? ¿Cuántos amigos tienen en las redes sociales? ¿1,000? ¿5,000? ¿Cuántos tiene? No vino: ay, voy a ver su filtro que tiene Salomón. Parece santo de rancho. Con sus filtros, mira a la gente con sus filtros. No vino por su buen porte, vino buscando sabiduría. Primera de Reyes 10:1. Vamos a ver: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. ¿Se da cuenta? Este don no es para usted, este don es para su gloria, este don es para que el nombre del Señor sea conocido. Escuche bien: vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, con oro en gran abundancia, piedras preciosas.
¿Cómo venimos a la iglesia nosotros? Con un corazón cerrado, de mal humor, tarde y con la bolsa vacía. Hay quienes dejan su cartera en su casa a propósito para no darle a Dios. Es la verdad. Hace 30 años yo me convertí a Dios y se me hacía fatal, cruel, darle $1 a Dios, cuando el mínimo eran 4.25 la hora. Y decía, ¿cómo se le va a dar $1 a Dios? Y aunque usted no lo crea, los miro a todos para que no diga lo dijo por mí. Hay gente que todavía da $1 en la iglesia. Es más, hay gente que ni da ni $1. Ni $1 a la iglesia. Se lo llevan a las tiendas, se lo llevan no sé a dónde. Pero si quieren la bendición de Dios, pero si van a entrar con Cristo por la eternidad, pero si van a hacer la iglesia gloriosa. Es mentira, hermano, eso no es real. Bueno, continuemos antes de que nos enojemos, seamos más enemigos. Dice que ella vino con esta cantidad de cosas, oro en gran abundancia, piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que había en su corazón, lo que tenía. Y Salomón le contestó todas las preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, hermano, la sabiduría de Dios. Para dar el mensaje. Le hago una pregunta: ¿por qué usted es cristiano? ¿Por qué vamos a la iglesia? Ni sabemos. No nos interesa. Porque nos sentimos bien. Porque mi matrimonio estaba quebrado y ahora se está restaurando. Porque estaba enfermo y ahora me estoy sanando. ¿De veras? Dice que esta quedó impresionada. Y no solo se sacó un selfie con Salomón. A ver, un selfie, Salomón. Ay, sí, estuve con Salomón en Jerusalén. No, hermano, la sabiduría le llegó al corazón. No le firmó un póster o compartió un post de Salomón. Aquí comparto el post de Salomón como hoy día. Esas son falsa sabiduría en las redes sociales. Ella vino a comprobar la sabiduría de Salomón, que era real, hermano. Es la sabiduría de Jesús, es la sabiduría del Espíritu Santo. Y miró y comprobó todo lo que le habían dicho de ella. Y exclamó, 10:6, mira lo que dice Reyes. Y dijo al rey, escúcheme bien, lo que hace la sabiduría de Dios: hace surgir adoración de los inconversos, hace surgir alabanza de aquellos que no conocen a Dios. La palabra de sabiduría sabe contestar. ¿Cuántos entienden? Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído de ti. Al revés que nosotros. En las redes sociales tiene un perfil y una apariencia que atrae. A ver, vamos a ver. Y cuando lo conocen, cuá, cuá, cuá. Le dieron gato por liebre. Acá no. Dice: es mayor tu sabiduría y la fama que había oído no es nada. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Hermano, este don de sabiduría del Espíritu, dado por el Espíritu, convierte lo natural en sobrenatural. Una palabra natural en la sabiduría de Dios se vuelve sobrenatural. Lo simple lo convierte en especial, como la mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús. Y salió corriendo y le dijo a los de la ciudad: venid y ved a un hombre que me ha dicho lo que soy. Mire qué mensaje tan profundo. ¿A qué universidad habrá ido ella? ¿Se graduaría, hermano, de Bayola? ¿Se graduaría, hermano, de Fuller?
No, una mujer que había tenido 5 maridos, pero tuvo un encuentro con Jesús, recibió la sabiduría de Dios, dejó su cántaro y su mensaje era: venid y ved. O el mensaje de Felipe a Natanael: Natanael, hemos encontrado al Mesías, del que habló Moisés y los profetas. Felipe sabía la ley y los profetas, pero conoció a Jesús. Y dijo Natanael: ¿dónde? En Nazaret. En Nazaret no hay nada bueno. Ven y ve. Diga conmigo: ven y ve. Diga más fuerte: ven y ve. Los consejos simples, hermano, en la sabiduría del Espíritu se convierten en poder para corregir, para redarguir, para exhortar, para enseñar, para preparar a los hijos de Dios y hacerlos capacitados para toda buena obra. Es lo que dice la palabra de Dios. La sabiduría, el don de sabiduría que impacta. Seamos honestos. ¿A cuántos les ha impactado una palabra maldicha, una maldición? Cuando le dijeron: no sirves para nada. Han pasado décadas y todavía le afecta. Son palabras de maldición que hemos recibido. No sirves, infeliz, eres un burro, eres acá, eres despreciado. Y nos han marcado. Y ahora viene Dios y dice: yo tengo un don de sabiduría, palabra de sabiduría. Y lo cuestionamos. No me malentiendan, no es malo cuestionar. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos entienden? Volvamos a Reyes 10:13. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió. Además de lo que Salomón le dio, ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. No se quedó en la iglesia. El don, hermano, de palabra de sabiduría no se queda en la iglesia. No se manifiesta en la iglesia y ya, y sale a su casa y como si nada. No, el don es irrevocable. Dios lo da y usted se lo lleva a su trabajo, usted se lo lleva a su casa, usted se lo lleva a donde quiera que va. Es Dios en usted. ¿Cuántos entienden esto? Hermano, ¿cuántos que entienden esto? O le debería decir: ¿cuántos creen esto? Es necesaria la palabra de sabiduría. No podemos ignorarla, no podemos ignorar este don, no podemos despreciarlo. Es la palabra de Dios, interpretada correctamente en su tiempo, en el tiempo preciso. Sabiduría para hablar es recibir y dar el consejo correcto, el consejo de Dios. Y hermano, no vamos a hablar de estos libros poéticos que es Job, hermano, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Están saturados de sabiduría y esa se hace real en el espíritu. Muchas veces los extraños aprecian más la sabiduría que los propios, los hijos. Vino la reina de los sabeos, estaba lejísimos, cruzó peligros, hermano, cruzó infinidad de cosas para venir a buscar la sabiduría de Salomón. Y los que vivían en la casa tal vez lo despreciaban. Amén o ay, ay, ay. Yo iba a dejar de hacer el pan diario. Yo hago el pan diario todos los días como a las 10 de la mañana. No lo hago a las 10 porque el internet me falla. Digo, si alguien me ve y dice: no son puntuales, no, pues no me falla el internet hasta que hayamos señal. Y bueno, otras razones, ¿no? Que estamos en un área donde no hay compañías de internet. No puedo hacer un... Entonces yo lo iba a dejar. Yo le dije: Señor, ¿por qué? Porque es el mediodía, hermano, es media hora de enseñanza de lunes a viernes. Lo predicamos el viernes, el domingo. Y yo digo: Señor, ¿tú quieres esto? Y me empiezan a llamar gente, mandar mensajes gente de Centroamérica, de México, de Sudamérica, como una respuesta de Dios. Pastor, gracias por el pan diario, es una bendición. Lo estábamos esperando, hace mucho quería un programa como esto. No le estoy diciendo por jactarme, Dios sabe que no. Yo digo: wow, hay gente que nos ve. Y sabe que lo más triste, que gente de la iglesia no nos ve. Le hago una pregunta y no me contesta. ¿Cuántos ven el pan diario? ¿Cuántos escuchan? Ah, no, es que está mejor Mariano Brunet. Está mejor no sé quién. Estas puertorriqueñas que me erizan la piel. Satanistas. Hermano, quiero que entienda, esta mujer vino de lejos para apreciar la sabiduría. Los extraños muchas veces
la aprecian más. Cuando muere Salomón, queda su hijo Roboam, su hijo, que tiene, hermano, la opción de tomar la sabiduría que Dios le dio a su padre y gobernar correctamente a Israel, actuar conforme a Dios. Pero él prefirió actuar conforme él mismo. Roboam, el hijo. Más adelante, 1 Reyes 12:6. Porque despreció la sabiduría. Mire lo que dice 1 Reyes 12:6. Entonces el rey Roboam, que era el hijo de Salomón, hermano, escúcheme bien, el hijo de Salomón, no fue un fanático de Mariano, fue el hijo de Salomón. No fue un fanático de Cody Russell o de esos famosos. No estoy en contra de eso, solo quiero que entienda. El hijo legítimo de Salomón. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le hablaron diciendo: si tú fueres siervo de este pueblo y los sirvieres, respondiéndoles buenas palabras y hablarles, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que se le había dado y pidió consejos con los jóvenes que se habían creado con él, que estaban delante de él. Despreció la sabiduría y quiso hacer las cosas a su manera. De verdad, hermano, no estoy hablando de usted. Dios sabe que no estoy hablando de usted. Despreciar la sabiduría de su padre. Se dividió el reino, y estos que se dividieron casi todos murieron. Abraham, otro tema, otro personaje, tuvo un hijo ilegítimo llamado Ismael. Y cuando nació su hijo legítimo Isaac, del cual iba a venir el Cristo, tuvo problemas, porque el hijo mayor Ismael se burlaba del hijo menor Isaac. El hijo Ismael significa la carne, el hijo nacido en la carne, e Isaac significa el espíritu. En otras palabras, en la casa de Abraham había problemas entre la carne y el espíritu. La carne se burlaba del espíritu. ¿A cuánto les pasa eso? ¿A cuánto su carne se burla de su espíritu? Cuando quiere hacer lo bueno, cuando quiere obedecer a Dios, cuando quiere hacer lo correcto, cuando quiere hacer lo que Dios manda, viene su carne y se interpone y se burla. ¿Cuántos se entienden? Y en Génesis 21:9 estaba peligrando la promesa, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual este le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. La carne llena de orgullo, la carne llena de resentimiento, y el espíritu queriendo obedecer a Dios, pero la carne no lo dejaba, se burlaba de ella, terminaba haciendo cosas que no quería. Por tanto, dijo a Abraham, Sara dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac mi hijo. Hermanos, la carne no va a heredar con el espíritu. O se va la carne o se va el espíritu. Esta es palabra de sabiduría. Qué valiente. Pero a Abraham no le gustó. Para nada le gustó esta palabra. Se molestó. ¿Cuántos me están entendiendo? Se manifiesta una palabra hacia Abraham porque su hijo mayor se está burlando del menor, y viene esta palabra a través de Sara y le dice: echa a esta sierva con su hijo, porque no va a heredar con mi hijo Isaac. Abraham se enojó, dijo: ya no vuelvo a esa iglesia, es muy dura la palabra, lo que me dijo no me gustó. Hermano, quiero que entienda, no le gustó a Abraham para nada esta palabra. Se molestó, se enojó, pero Dios la confirmó después. Mire Génesis 21:11. Mire lo que dice: este dicho pareció grave en gran manera a Abraham. No le gustó lo que dijo Sara a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham:
no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te diga Sara. Palabra de sabiduría. No la desprecies. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Te hago una pregunta. ¿Qué queremos, hermano? ¿Vivir en la carne y seguir viviendo en la carne? Como lo hemos hecho, como lo hicieron nuestros antepasados y no les funcionó. ¿O podemos vivir en el Espíritu y recibir lo que el Espíritu tiene para nosotros? No era un capricho de Sara, hermano, no eran celos maternos. La situación es grave. Había burla, había escarnio, bullying. Han cambiado las leyes por el bullying. La carne se burla del Espíritu. Sara usó la palabra de sabiduría para proteger la integridad de Cristo, porque de ahí venía Cristo en su hijo Isaac. Yo creo que vamos a cortarle ahí, porque no hay tiempo de dar el otro. Y vamos a leer solo el 11, 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dice otra versión: es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solamente Él decide qué don a cada uno debe tener. Él decide a quien le da palabra de sabiduría. Y le doy un secreto, pero no le diga a nadie. Solo a los que quieren ese don se les va a dar. No le diga a nadie. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere recibir este don? Jesús, hermano, usó este don en todo su ministerio. Este don fue clave para su victoria. El Cordero vencedor, su clave fue este don. Bueno, son todos los demás, pero hoy estamos hablando de este. Palabra de sabiduría. ¿Cuántos entienden? Se libró de la muerte por causa de este don. Lo querían matar, le hacían trampas, lo querían tentar, querían hacerlo caer en alguna blasfemia. Fue una constante vida, una vida constante de peligros, pero el don del Espíritu Santo de sabiduría lo libró. Muchas son las aflicciones del justo, más de todas ellas lo librará Jehová. Hermano, quiero que entienda, Jesús está, hermano, en el templo, y aquí están los soldados romanos, y aquí está la guardia del templo. Y le hacen una pregunta, le dan un denario, le dicen: ¿es lícito pagar tributo al César o no? Jesús estaba muerto. Si dice no, no es lícito, lo matan los soldados romanos. Y si dice que sí, lo mata la guardia del templo. Y Jesús dice: ¿quién está aquí? Palabra de sabiduría. El César, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se fue. Escapó. ¿Cuántos me están entendiendo? Escúcheme bien. No solo escapó para él. Ay, me salvé mi vida, me iban a matar. No. Jesús sabía que iba a morir en el tiempo de Dios, pero Satanás lo quería matar fuera de tiempo. Jesús tenía que morir desangrado en la cruz. No podía morir ahogado ni quemado. No podía morir desbarrancado. Y en muchas ocasiones querían matarlo. Pero este don que Dios le dio, el don del Espíritu, palabra de sabiduría, lo salvó. Llega Jesús con un látigo y echa, hermano, a los vendedores del templo. Dicen los críticos que este acto fue lo que llevó a Jesús a la muerte. Se está suicidando el hombre. ¿Cómo te atreves? En el templo está la guardia del templo. En el templo está, hermano, también los soldados dispuestos a aniquilar, a quitar todo brote.
de alboroto. Y Jesús entra y los echa fuera y les voltea las tiendas. No es porque vendían cosas como se vende acá. Le vuelvo a explicar otra vez rapidito. El sacerdocio estaba corrompido. No era que la hermanita vende abón y vende sus cositas. Bueno, si fía y no le pagan, no le eche la culpa a la iglesia. Es su problema. Es que venía gente a traer su sacrificio de lejos, y los sacerdotes estaban corruptos juntos con los cambistas, el que aprueba el sacrificio. Entonces imagínense, viene la persona con un cordero de 3 días a rendir sacrificio a Dios, a presentarlo ofrenda en sacrificio a Dios, y como ya estaban corruptos, iba con el que los aprobaba y decía: este cordero no está aprobado. Y el pobre hombre venía de 3 días. ¿Qué iba a hacer? Decía: mira, pero aquellos que están allá ya son aprobados, ve y compra uno de esos. Y déjalo aquí. Ahí lo aprobamos después. Entonces iba a comprar el nuevo cordero y decía: no aceptamos tu tipo de moneda. Mira, pero allá están los que cambian. Él te va a cambiar la moneda para que compres el cordero del sacrificio. Ese era el problema. Entonces ganaba el sumo sacerdote, ganaban los cambistas, ganaba todo el mundo, ganaba con el sacrificio a Dios. Pues Jesús, lleno de celos, echó fuera, los azotó, tiró las mesas. Hermano, era un evento para morirse. Y le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad haces eso? ¿Qué hubiera contestado usted? ¿Por qué lo haces? Tienes un impulso de Dios, tienes un celo de Dios, quieres hacer algo porque lo haces. Hermano, ¿por qué los que tocan el shofar? ¿Por qué usted toca el shofar? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Hermano, el don de sabiduría, palabra de sabiduría, nos ayuda a entender por qué hacemos las cosas. Hermano, no sé quién me está entendiendo. Nos hace entender. Le dicen a Jesús: ¿por qué hiciste esto? ¿Con qué autoridad? Y él dice: yo les voy a contestar si ustedes me dicen: ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Sabiduría. Y decían ellos entre sí: si decimos que era de Dios, va a decir: ¿por qué no se bautizaron? Y si decimos que eran los hombres, nos van a apedrear, porque todo el mundo sabe que Juan es profeta. No te podemos decir: ni yo tampoco. Y Jesús se va. ¿Cuántos entienden? Fariseos y saduceos. Los fariseos creían en lo espiritual, en ángeles, creían en lo sobrenatural, creían en la resurrección. Los saduceos no. Y eran los grupos que gobernaban. Y en una ocasión unos fariseos que no creen, hermano, en la resurrección, vinieron y le trajeron un cuento: que una mujer se casó con 7 hermanos. Y le dijeron: ¿con quién va a resucitar? Ja, 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 ja. Y dice Jesús: tontos, en la resurrección no va a haber ni mujeres ni hombres. Son como ángeles, no tienen género. Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Les cayó la boca y se fue. Sabiduría. Mateo 13:54 dice: y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta tanta sabiduría y estos milagros? ¿Que no es el carpintero? ¿No está su madre y sus hermanos con nosotros? ¿De dónde tiene esta sabiduría? ¿Cuántos se entienden? Para finalizar, Juan 14:10. Mire lo que dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cuántos entienden él? Él está en mí. Lo que me oyen hablar, no lo digo por mí. No lo leí en el libro, en el nuevo libro de la Joyce Meyer. Es Dios en mí. Él me da la sabiduría para contestar. Él me da la sabiduría para salvar. ¿Cuántos me entienden esto? 11. Creedme
que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras mismas. Verso 12. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, me están viendo a mí, se sorprenden de mi sabiduría. Pues el que cree en mí las va a hacer mayores. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a vivir en ellos. Yo voy a vivir en ustedes. Dice, ¿cuántos entienden eso? 13, miren lo que dice el 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cierre sus ojos. Cosas mayores harán. Jesús dijo de Juan el Bautista: todo el nacido de mujer, de todo nacido de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. Pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Es el Espíritu Santo la diferencia. Moisés miraba a Dios cara a cara y Dios lo defendía. Pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Moisés. Samuel, dice la palabra de Dios, que no dejó caer ni una palabra a tierra. Pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Samuel. Dijo Jesús: en aquel día la reina de los sabeos se levantará en el juicio contra esta generación, porque ella vino de lejos a probar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, hay más que Salomón en este lugar. Hermanos, es Dios mismo en nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios dándonos estos dones para provecho, como arras, como garantía de que somos hijos de Dios. Aquellos que reciben estos dones no pueden maldecir a Dios, no pueden escandalizarse, porque han experimentado el poder del Espíritu Santo. Y eso es para todos los redimidos. Ahora, pastor, ¿cómo se recibe esto? Se puede recibir de muchas maneras, pero la manera más eficaz, más eficiente, es por la imposición de manos. Escúcheme bien. Usted podrá salir de este lugar con una mentalidad de que mañana se va a portar bien y que va a hacer esto, va a hacer aquello, y que va a orar y va a leer la Biblia y va a leer libros. Y está bien. Pero si usted le pide la sabiduría a Dios, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual es generoso y la da sin reproche. Hermano, quiero que seamos honestos. ¿Usted cree que Dios quiere verlo a usted fracasar? ¿Qué padre quiere ver a sus hijos fracasar? ¿Qué padre quiere ver a sus hijos sufrir? ¿Qué padre quiere ver a sus hijos lastimados, dando vueltas en un mismo lugar, oprimidos, deprimidos? ¿Qué padre? Si vosotros saben dar buenas dádivas a sus hijos que son malos, ¿cuánto más nuestro Padre que es bueno dará su Espíritu si se lo pedimos? Hermano, esto es real. Necesitamos la sabiduría que viene del cielo, la que es dada por el Espíritu Santo. Y en esta ocasión no te la va a dar para una ocasión especial o para que salgas de un problema. En esta ocasión es un don irrevocable, porque los dones y llamados de Dios
son irrevocables. Esa sabiduría va a estar contigo para siempre. Te va a llevar a oír, te va a llevar a entender, te va a llevar a obedecer. Te va a llevar a comprender lo que dice Dios en su palabra. Lo que Él quiere es la sabiduría que viene de Dios. Hay alguien más que Salomón en este lugar. Hermano, yo voy a pedir que vengamos todos aquí al frente y levantemos nuestras manos y hagamos real esta palabra. Esto está aquí. No sé lo que te enseñaron, pero mira tu vida, mira lo que estás viviendo. Tú sabes lo que estás viviendo, y tú y yo sabemos que necesitamos a Dios. Ya has tratado con tus fuerzas y has dado vuelta en el mismo lugar, pero Dios está dispuesto a derramar sobre ti este don inmerecido, este don de palabra de sabiduría, para que sepas entender, para que sepas hablar, para que tu boca transforme vida, para que tu boca transforme, para que tu boca sea usada para gloria del Padre. Hermano, venga, no se quede nadie en su asiento. Por favor, tú sabes que lo necesitas. No vuelvas a tu casa igual. ¿En cuántos problemas te has metido por falta de sabiduría? ¿Cuántas malas decisiones has tomado y te han traído problemas porque lo has hecho tú solo? Has hecho lo mismo que Roboam. Pero Él nos ha dado todo. Él te ha dado su Espíritu, por el cual clamamos: Abba Padre, Abba Padre. Él es tu Padre, Él es tu Padre. Dile: Señor, yo quiero este don, yo quiero este regalo, yo quiero esta habilidad, yo quiero que lo siembres en mí.